Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver la segunda parte de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Como es nuestro segundo vídeo, vamos a entrar directamente hasta la cocina y vamos a ver a nuestra autoridad de protección de datos. Vamos a ver a la Agencia Española de Protección de Datos. Pero claro, cuidado, tenemos que recordar de dónde venimos, nos toca dar un paso atrás. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al reglamento UE 2016/679, concretamente a su artículo 51. Por el artículo 51 nosotros tenemos a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué dice el artículo 51? Pues dice que la autoridad de control nos dice que cada Estado miembro establecerá que sea responsabilidad de una o varias autoridades públicas administrativas independientes, lo que son las autoridades de control, supervisar la aplicación de este reglamento con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y con ello facilitar la libre circulación de esos datos personales en la Unión Europea. Bien, por este artículo 51 nosotros tenemos Agencia Española de Protección de Datos porque dice que cada Estado miembro establecerá que sea una autoridad pública independiente la que supervise el reglamento. Ellos la autoridad de control. Y si avanzamos un poquito más, por meter un poco, tenemos el artículo 52 del reglamento que además nos dice de que cada Estado miembro, aparte de tener esa autoridad independiente, cada autoridad de control actuará con total independencia en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes. Vale, pues con este paso atrás ya sabemos por qué tenemos Agencia Española de Protección de Datos. Y si volvemos ahora a nuestra ley orgánica, la revisamos y vemos que nos dice, oye, vamos a ver la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos a presentarla, ¿vale? Denominación, ¿quién eres? Como si fuese eso, una tarjeta de presentación. Pues mira, soy la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad administrativa independiente, tengo personalidad jurídica, plena capacidad pública y privada y actúo con independencia de los poderes públicos en el ejercicio de mis funciones. Soy todo un partidazo. Aquí me ves, la Agencia Española de Protección de Datos. Un 10. Vale, fuera coñas. Si es necesario revisar lo que son las autoridades administrativas independientes, pues nos vamos al artículo 140 y 141 de la Ley 40/2015, por si acaso. Nos podemos encontrar con la siguiente pregunta de examen, y es que nos dice que la Agencia Española de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. ¿Cómo se relaciona la Agencia Española de Protección de Datos con el Gobierno? Se relaciona a través del Ministerio de Justicia. También la Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de Autoridad de Protección de Datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. Ya tenemos otro detalle más. Esto viene regulado con el artículo 51.3 del reglamento. Bien, simplemente como detalle. Saltamos un poquito más. Ya conocemos su denominación, pues nos vamos a su régimen jurídico. El régimen jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos es lo que diga el reglamento UE 679, lo que diga la ley orgánica, lo que diga las disposiciones de desarrollo de la ley orgánica y supletoriamente por el artículo 110 de la ley 40/2015 que nos va a tocar repasarlo sí o sí. Vale, otro paso más. Te leo y posible pregunta de examen. El Gobierno aprobará su estatuto, el Gobierno aprobará el estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos mediante Real Decreto a propuesta de la propia Agencia Española de Protección de Datos. El Gobierno aprobará el estatuto mediante Real Decreto a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos. Preguntas que te hago. ¿Quién aprueba el reglamento de la Agencia Española de Protección de Datos? El Gobierno. ¿Cómo aprueba el Gobierno el reglamento de la Agencia Española de Protección de Datos? Mediante Real Decreto. Ya tenemos aquí dos preguntas más. Bien, otro escalón. Régimen económico. La propia Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto. ¡Ole! Y además lo remitirá al Gobierno para que sean integrados con independencia, marcamos esto, con independencia en los presupuestos generales del Estado. Bien, modificaciones y vinculaciones del presupuesto a lo que diga el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, que lo acabamos de aprobar hace un momento. Y fijaros con este detalle, si dentro de su presupuesto, que se ha aprobado a sí misma, que lo ha enviado al Gobierno para que sea incluido de forma independiente en los presupuestos generales del Estado, hay resultado positivo de sus ingresos, hay más ingresos que gastos, todo ese dinero se va a destinar para dotar las reservas económicas de la propia Agencia Española de Protección de Datos con el fin de garantizar su plena independencia. No depende de nadie, tiene dinero para actuar. Ya tenemos su régimen económico. Otro paso más, y así vamos marcando, vamos haciendo checks. Régimen de personal que está
en la Agencia de Protección de Datos? Te lo puedo preguntar de la siguiente manera. ¿Cómo será el personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos? Pues serán funcionarios o laborales. Estas son las personas que van a trabajar dentro de la Agencia Española de Protección de Datos. También, igual que su presupuesto, la Agencia Española de Protección de Datos elaborará su propia RPT. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará su propia relación de puestos de trabajo. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos el marco principal de la Agencia Española de Protección de Datos. Vamos a meternos un poquito dentro. Su presidencia. La persona que dirige la Agencia Española de Protección de Datos, ¿qué va a hacer? Lo primero, dirigir la Agencia Española de Protección de Datos. La va a representar, va a dictar sus resoluciones, circulares y directrices. La presidencia va a estar auxiliada por un adjunto, al que le puede delegar todas las funciones, todos los marrones. Toma, al adjunto. La presidencia puede delegar, va a estar auxiliada por un adjunto y puede delegarle sus funciones. ¿Cómo se eligen tanto la presidencia como el adjunto? Bueno, pues te cuento de forma un poco rápida y resumida. 2 meses antes de la expiración del mandato anterior, antes de que acabe la presidencia y el adjunto que están ahora mismo, o en algunos casos ya producida esa aspiración, el Ministerio de Justicia ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una convocatoria pública para seleccionar a la presidencia y al adjunto. Tras esa selección entre personas de reconocida competencia profesional, y esto nos suena del vídeo anterior, de personas que además en particular tengan buenos conocimientos en materia de protección de datos, hacemos esa pequeña selección. Luego pues tenemos que el titular del Ministerio de Justicia eleva esa propuesta de las personas junto con un informe del Comité de Selección al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, cuando recibe esa propuesta, el Consejo de Ministros, entre el Gobierno, debatirá la propuesta del Comité de Selección y decidirá mediante acuerdo esa propuesta de presidencia y adjunto. Luego, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados la propuesta de la presidencia de las personas que están propuestos a la presidencia y adjunto, acompañado de un informe justificativo. Ya completados todo este proceso, la presidencia y el adjunto serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. Bien, eso es más o menos un poquito a grosso modo lo que es la selección de la persona que preside la Agencia Española de Protección de Datos y su adjunto al que se le puede delegar todas las funciones. ¿Cuánto dura el mandato de la presidencia de su adjunto? 5 años, pudiendo ser renovado por otro periodo igual. Por si acaso, posible pregunta de examen. ¿Cuánto es la duración del mandato de la presidencia? ¿Cuánto es la duración del adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos? 5 años, que puede ser renovado por otro periodo exactamente igual. Bien, ahora, la presidencia como tal, la persona que preside la Agencia Española de Protección de Datos, dictará actos y disposiciones. Actos y disposiciones dictados por la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Cómo vamos a entender esos actos y disposiciones dictados por la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos? Pues esos actos los vamos a entender que ponen fin a la vía administrativa directamente, pero pueden ser recurridos directamente ante la Audiencia Nacional, ¿vale? Actos y disposiciones dictados por la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa y pueden ser recurridos directamente ante la Audiencia Nacional. Esto lo vamos a encontrar, si tienes curiosidad de leerlo, en la ley 2998, la ley del régimen jurídico, la ley del... madre mía, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, en la disposición adicional cuarta punto 5, ¿vale? Ahí lo tienes. Más cositas que tenemos de la Agencia Española de Protección de Datos, pues que su presidencia como tal, aparte de su adjunto, también va a estar asesorada por un consejo consultivo compuesto pues por un montón de miembros, ¿vale? Te los dejo aquí, por lo que está compuesto el consejo consultivo, ¿vale? Eso van a estar asesorando a la presidencia. Los miembros del Consejo Consultivo van a ser nombrados por orden del Ministerio de Justicia, que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Se reunirán cuando lo disponga la presidencia, o sea, cuando la persona que preside la Agencia Española de Datos dice que hay reunión, hay reunión. Y en todo caso, una vez al semestre habrá reunión del Consejo Consultivo. Eso sí, cuidado, por si acaso, las decisiones tomadas en el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante. Porque sí, no le des más vueltas. Las decisiones tomadas en el Consejo Consultivo que apoya a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos en ningún caso tendrá carácter vinculante.
Y bueno, y por otro lado, pues que sepas que también existen unas autoridades autonómicas de protección, ¿vale? Autoridades autonómicas de la protección de datos, que también se van a reunir cuando sea necesario y en todo caso van a tener reuniones semestrales de cooperación con la Agencia Española de Protección de Datos. Y si quieres como un detalle más, por ampliar muchísimo, si hay comunicación entre el Comité Europeo de Protección de Datos y estas autoridades autonómicas de protección, toda esa comunicación que hay entre la Autoridad Autonómica de Protección y el Comité Europeo de Protección se va a hacer a través del conducto de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? De un sitio a otro, da igual, la Agencia Española de Protección de Datos actúa como conducto entre las dos. Pues yo creo que ya está, ya hemos visto todo lo necesario que tendríamos que ver de cara al examen de la Agencia Española de Protección de Datos, así que yo creo que con esto cerramos el título 7 y podemos pasar al título 8. Que nos habla de los procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. O sea, ¿qué pasa cuando se infringe la norma de protección de datos? Pues tenemos varios casos, pero antes de ir a los casos, el gobierno, y esto es por si acaso lo tenemos ahí, el gobierno se regula por Real Decreto todo lo que pueda ocurrir en estos casos. Vale, en caso de una posible vulneración, el gobierno tiene que haber tenido regulado primero por Real Decreto lo que puede ocurrir. Luego, también, como hay reclamaciones de esa posible vulneración, la Agencia Española de Protección de Datos, cuando le llega la reclamación, puede inadmitirlas cuando esas reclamaciones presentadas, pues cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales, cuando carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no se aporten los indicios pues racionales o necesarios de la existencia de esa posible infracción o vulneración. Bien. Como ya el gobierno lo va a regular por Real Decreto, vamos al primer caso en los que nos podemos encontrar en caso de vulneración, ¿vale? Que es que el procedimiento se refiere exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de esos derechos que tenemos reconocidos tanto en el reglamento como en la ley orgánica, que hay exclusivamente una falta de atención de los derechos reconocidos, los derechos soplar. Nos acordamos de ello, ¿vale? Que es una falta, se refiere a esa falta de atención de forma exclusiva. Bueno, pues este procedimiento, este caso 1, la duración es de 6 meses desde que se notifica al reclamante, ¿vale? El reclamante hace su reclamación, pero el cómputo de plazos empieza cuando se le notifica al reclamante. A partir de ahí tenemos 6 meses para notificarle qué se hace con esa falta de atención. Si hay silencio administrativo, el reclamante lo va a entender como positivo, se considera como estimada la reclamación. No voy a entrar mucho en estos casos, ¿vale? Así te lo explico rápido. Caso 1, falta de atención en los derechos. Los derechos, soplar. Caso 2, ¿qué nos podemos encontrar? Cuando el procedimiento tenga por determinación la existencia de una infracción, que es lo que hay dispuesto en la presente ley orgánica, pues se iniciará mediante acuerdo de inicio, lo que viene a ser de oficio, adoptado por propia iniciativa o como consecuencia de una reclamación. Todo ello le va a ser notificado al interesado. ¿Cuánto dura este procedimiento? Dura 12 meses. Y en caso de que haya silencio administrativo, caducidad y archivo de las actuaciones. Y luego tenemos el caso 3, que es que el procedimiento, que ya es el último de los que tenemos aquí, que el procedimiento también podrá tramitarse, el caso 3 es que puede tramitarse como consecuencia de la comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos por parte de una autoridad de control o otro Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? Simplemente eso. El caso 3, oye, es que hay otra autoridad de control o otro Estado miembro de la Unión Europea que dice que hay una posible vulneración de los datos. Vale, pues aquí iniciamos, ya está. ¿Vale? Yo creo que con esto es más que suficiente. Yo creo que me he pasado explicando un poquito este tema de la vulneración, los 3 posibles casos y su duración. El gobierno por Real Decreto. Ya está. Yo es con lo único que me quedaría. Y ya por último de este vídeo nos podemos ir al título 9, que nos habla del régimen sancionador. Y es bastante sorprendente que también nos hagan preguntas en el examen sobre estos temas. Vale. La primera de ellas. ¿Quiénes son los sujetos responsables según lo establecido en el reglamento y en esta ley orgánica? Sujetos responsables en materia de protección de datos. Los responsables, los encargados, los representantes de los responsables o encargados no establecidos en el territorio de la Unión Europea, las entidades de certificación y las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. Toma ya. Esos son los responsables que puede haber en materia sancionadora en la protección de datos. Otra pregunta de examen que te puedo hacer. ¿A quién excluye directamente la norma como sujeto del régimen sancionador? Excluye explícitamente al delegado de protección de datos.
no será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador establecido en el título 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tremendo, ¿vale? Y ahora ya sí que voy a ir rápido para ir finalizando. Las infracciones, ¿cómo pueden ser? Muy graves, graves o leves. Prescriben cuando 3 años, 2 años, 1 año. Y cuidado que aquí sí que hay algo curioso, que es dentro de infracción se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y aquí hay una serie de checks que hay que marcar para que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Es cuando la infracción identifica la infracción cometida, todo esto es lo que se va a publicar, o sea, identificación del infractor, infracción cometida y su importe cuando, ya que estos son los checks para que se publique en el Boletín Oficial del Estado, la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos. La sanción que se pueda poner fuese superior a 1 millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. Cuando se cumplen estos 3 checks, que la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción que se pueda poner sea superior a 1 millón de euros y el infractor sea una persona jurídica, entonces se publicará en el BOE la información que identifica al infractor, su infracción y el importe de la sanción. Toma ya, eso como detalle de las infracciones, ¿vale? 3, 2, 1, muy graves, graves y leves. Ya nos vamos a las sanciones, prescriben igual. 3, 2, 1, dependiendo de su importe, y yo aquí ya no entraría. Te lo dejo en pantalla por si acaso quieres echar un vistazo, ¿vale? Pues ya está, ya lo tenemos. Ya tenemos repasada la Ley Orgánica de Protección de Datos. Resumen, ¿vale? ¿Qué hemos visto en este vídeo? ¿Quién era nuestra autoridad de control? Que es la Agencia Española de Protección de Datos como autoridad administrativa independiente. Hemos visto a su presidencia, a su adjunto y a su consejo consultivo. También hemos visto los posibles procedimientos en caso de una vulneración de la normativa de protección de datos, esos 3 posibles casos y el Real Decreto por el Gobierno para regularlos. Pero ya está. Y luego acabamos de ver el régimen sancionador, los sujetos responsables, la no aplicación o exclusión del delegado de protección de datos en el sancionador y también sus infracciones y sanciones y su prescripción. Pues ya está. Con algunos atascos míos, pero ya está. Así que nada, familia, como siempre, ¿vale? Gracias por seguir aquí conmigo. Te doy las gracias 1000 veces y todas las que sean necesarias, por los vídeos, por Testea, por todo ese apoyo que me dais día a día, por esos abrazos con esas personas que me encuentro de vez en cuando por la calle. Eso es la gasolina que me hace a mí mantenerme en funcionamiento. Muchas gracias, ¿vale? El resumen ya lo tienes publicado, en breve te pongo el podcast y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta